O tengo problemas con mi red Wi-Fi, con los Unify, o tengo fantasmas en casa. ¿Tú qué opinas? Os voy a compartir algo parecido a una película de ciencia ficción, con el doble objetivo, primero, de entretener un poco, porque la verdad es que la situación entretiene al que no la sufre, y segundo, porque dado que muchos de nosotros llenamos la casa de cacharros de IoT, cada vez tenemos más cosas Wi-Fi, y muchas de las cosas muchos de los cacharros que compramos funcionan por Wi-Fi, algunas de estas cosas os pueden servir si os encontráis con una situación parecida. Y de paso, si alguien es capaz de adivinar cuál es el problema, y yo creo que empiezo a ver por dónde van los tiros, algo se llevará, algo habrá. No sé el qué, porque os podéis imaginar que este vídeo no está patrocinado, pero algo habrá, porque la verdad es que llevo ya meses con esto, llevo meses persiguiendo al fantasma en casa. Hace años que ya dejé de lado cualquier tipo de router Wi-Fi de operador, no funcionan bien, nunca, y monté en casa una red Wi-Fi profesional. Me decidí por montar cacharros de Unify por el mismo motivo por el cual podría haber montado algo como Omada de TP-Link, porque son muy configurables, son muy personalizables. Eso sí, tienen la parte buena de ser muy configurables, la parte mala de que son muy configurables. Así que esto no es plug and play, sino que requiere conocimiento de redes, requiere pelearse con ello y requiere dejar una red estable. Eso sí, cuando es estable, es lo más estable del mundo. Y la realidad es que he tenido una red Wi-Fi en casa estable durante años. Y ya no recuerdo hace cuántos monté el primer plato de Unify en casa, pero jamás había tenido problemas con la Wi-Fi en casa. Y la realidad es que mi zona es la orgía de las Wi-Fi 2.4. De verdad, es una cosa que cuando la ves entiendes por qué hay tantas interferencias. Decenas de redes, muchas redes, vecinos que deben tener repetidores Wi-Fi 2.4 en banda 80 MHz en cada enchufe de la casa. Una situación muy mala. Eso hizo que en casa decidiese montar una red Unify Mesh para 5 GHz, no Mesh para 2.4. ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente, no os asustéis, yo decidí montar una red que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 platos Unify. Y no vivo en una mansión, pero lo hice con la consideración de tener un plato Unify por planta, 3 plantas, más el garaje, más el jardín trasero, más el jardín delantero. No haría falta por cobertura. Estos platos, de hecho, con uno en la planta baja, casi varía para toda la casa. Pero con una configuración muy especial. La red 5 la vamos a dejar de lado porque no sufre esas interferencias, pero en la red 2.4 crear un SSID específico en cada uno de los platos Unify para cada una de las zonas sin roaming y conectar cada cacharro IoT a la que le correspondía. De esa forma, bueno, por supuesto, con canales que intentasen no solaparse dentro de lo posible, con la radio emitiendo con los menos de dBs posibles, es decir, todas en low o incluso un poquito menos. De esa forma, crear zonas que no se solapasen, pero que en cada zona tuviese una calidad de red 2.4 lo mejor posible con todas las interferencias que hay alrededor. Como os decía, esto nunca fue un problema, hasta que hace unos meses empezó a serlo. ¿Qué significa empezó a serlo? Pues que empecé a tener fantasmas. La red funcionaba bien hasta que dejaba de funcionar. Y esto era completamente aleatorio. De repente la red 2.4 se iba al garete. Empezaban a fallar algunos platos de Unify. Cuando digo fallar, los platos funcionaban perfectamente, pero la red no. Los cacharros empezaban a tener pings altísimos, del orden de 9.000, 10.000, 15.000 milisegundos, o sea, 15 segundos, hasta que se caían, dejaban de responder, se desconectaban, se volvían a conectar, algunos tardaban horas en conectarse, y como os digo, esto era terrible, porque ocurría cuando le apetecía, por las mañanas, por las tardes, de madrugada. De hecho, ocurría en horas en las que estábamos dormidos, a las 3, 4 de la mañana, que dices, tampoco hay nadie jugando con las Wi-Fi, con configuraciones. Claro, ya empiezas a pensar un poco de todo. Revisé todo el cableado de casa. También es cierto que mi topología de red no es la mejor por el aspecto de que al final tengo tubos limitados y por lo tanto, bueno, pues no puedo tener todo centralizado y de ahí ir a cada AP, sino que en algunas zonas, bueno, pues tengo que ir con una troncal, tener otro switch y de ese switch, bueno, pues poder organizar
por ejemplo, en la parte de abajo, al resto de APs o a todos los APs desde un switch secundario. No es terrible, pero bueno, es lo que hay. No se podía hacer de otra forma. Como os digo, nunca fue un problema. Revisé cableado, revisé todo lo que se podía revisar. Interferencias, cambié canales... Es decir, hice todo lo que se debería hacer cuando tienes problemas con la Wi-Fi. Cambiar canales, ver solapamientos, desconectar APs, mover cacharros de APs, empezar a buscar interferencias, ver si había dispositivos Bluetooth, microondas, cualquier cosa que estuviese dando por saco. Y en realidad no había nada, sinceramente, que lo causase, nada que yo viese. No había conflictos de IPs, que esto también es lo más típico, el DHCP funcionaba perfectamente. De hecho, es que los dispositivos fallaban porque sí. Y fallaban sobre todo, y fallaban mucho aquellos que tenían placas ESP dentro, que su radio Wi-Fi es limitada y su potencia es limitada. Pero en realidad fallaba un poquito de todo. Al final pensé que había localizado el problema y que era este plato. Estaba seguro porque era el que más fallaba, o era el que yo pensé que más fallaba. Un Pro, un AC Pro, que es verdad que ya tiene 3 años, pero que es profesional. Pero oye, las cosas se pueden estropear. Y además es verdad que hay veces que los cacharros de Unify con algunas versiones de firmware dan por saco. Así que downgrades, upgrades, tickets a Unify, hablando con ellos, y al final, como pensé que el problema era esto, decidí que ya, como quería ir migrando también a Wi-Fi 6, pues lo cambié por un nuevo U6 Pro. Todo parecía ir bien, pero no, empezaron otra vez los problemas. Siguiente cambio, cambié el inyector PoE. Por si acaso, oye, ya empiezas a tirar de todo lo que puedes. Así que podéis tachar otra cosa de la lista. Ya solo nos empiezan a quedar los fantasmas. Por supuesto, analizar red, analizar que no me estuviesen lanzando ataques de desconexión, todo lo que se me pasó por la cabeza. Y aún así, pues no se me ocurrió. Llegados a este punto, ¿qué hacemos? Bueno, aparte de que fue un buen momento para empezar a cablear todo lo que pude cablear porque estaba harto, la realidad es que mi mujer me quería matar porque la Wi-Fi le iba muy mal, y ahí es donde empecé a ver que en realidad no era un problema solo de la red 2.4, también pasaba en la 5, pero como la tengo menos monitorizada, pues no me daba cuenta. Eso a lo mejor os da una pista. Yo os voy dejando alguna que otra pista en el vídeo. Así que, ¿qué haríais? Porque en esta situación me hallo. Tengo una red Wi-Fi que es súper estable hasta que deja de serlo. Deja de serlo durante 30 minutos, 2 horas, 3 horas. Es un intervalo aleatorio, de forma completamente aleatoria. A lo mejor está 3 días funcionando perfectamente hasta que deja de estarlo, o a lo mejor falla 3 veces en el mismo día. ¿Qué puede ser? Y como no creo en los fantasmas, estoy seguro que hay algún motivo. Y como estoy seguro que hay algún motivo, pues tocaba seguir analizando. Como os decía al principio del vídeo, después de meses, ojo, meses sufriendo esto, me planteé hasta quitarlos, de verdad. Lo que pasa es que al final, ¿qué ocurre? Que sinceramente estos cacharros no son perfectos, pero son muy buenos. Entonces, cambiar todos los Unify de casa para montar otro sistema, en realidad lo veía como algo que no iba a servir. Primero, el problema no es de estos cacharros, no podían estar fallando todos a la vez, porque además tengo Lites, tengo Pros, tengo 2 U6 Pro, es decir, ni siquiera es el mismo modelo. Por lo tanto, no iba a solucionar el problema y además era una huida hacia adelante que no tenía sentido. Así que no los cambié. Por supuesto, cambié, ya os digo, un modelo de Unify por otro, pero no he quitado los Unify de casa. También os digo que el controlador de Unify no daba ningún aviso raro. Nada. Todo iba bien, no había mayor problema. De hecho, no hay mayor problema, pero deja de funcionar. Así que no hay problema con las IPs estáticas, no hay IPs que se pisen, no hay problemas con la subred, no hay problema de topología física, está revisado el cableado, están las pruebas hechas. De hecho, también os doy otra pista, cuando los dispositivos conectados a los APs empezaban a dejar de funcionar y empezaban a tener pings altísimos y a desconectarse, un ping desde un ordenador cableado hasta cualquiera de los APs funcionaba perfectamente. Así que tampoco era un problema de que el AP estuviese frito o no contestase, no era un problema del cableado de red, porque si no, no llegaría al AP, no era un problema del inyector, aunque también lo cambié por probar, no era un problema de nada de eso. Y además, no todos los APs fallan a la vez. Aunque ahí os dejo
yo creo que ya la última información del vídeo. No todos fallaban a la vez, pero sí a veces fallaban los que estaban en la misma troncal. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más? No es problema de interferencias de Bluetooth, microondas, otras cosas en 2.4. Comprobado más que comprobado. Mi zona es malísima, pero la topología creada con los APs hacía que estuviesen muy localizados. Es decir que, de hecho, para que os hagáis una idea, uno de los cacharros con los que más problemas he tenido es el IOTA BAT. Y el IOTA BAT estaba conectado a 1 metro del AP al que le correspondía. Es decir, que la señal siempre ha sido maravillosa. Del entorno de los menos 30, menos 35 dBm, todo perfecto. Es decir, no hay problemas de recepción de señal o de conexión. Eso no es un problema. Y los dispositivos más lejanos siempre han estado ahí, han tenido señales más en el entorno de los menos 70, pero tampoco habían tenido problemas de desconexión, ni los tienen como tal. Con todas las informaciones, vamos a hacer una cosa. No os voy a decir lo que creo que es, porque tampoco estoy seguro. Es cierto que llevo unos cuantos días que parece que lo tengo localizado, pero toco madera, mucha madera, porque ya os digo que hay veces que ha estado días funcionando bien. Pero creo que sé lo que es. Cuando lo sepa seguro, os lo contaré. Por ahora lo que quiero es que con toda la información que os he dado, en los comentarios, me digáis qué creéis que puede ser. Y lo dicho, el que acierte o los que acierten, algo será, aunque sea una mención, aunque sea reírnos un rato, aunque sea lo que veamos que sea. Pero algo habrá porque esto es un problema curioso. Y venga, voy a ser bueno. Para despedir el vídeo, os voy a dar la pista definitiva. Parece que hoy va a haber tormenta.